el del bufete Fon Mora Sáenz de Baranda, y lo tenemos aquí a nuestro lado porque leíamos, creo que era después ahí, domingo o el sábado, fin de semana, no me acuerdo exactamente, pero salía se conocía la noticia de que el Tribunal Supremo respaldaba que Hacienda y el Ministerio y el gobierno de la señora Francina Armengol, la pasada legislatura, va a cobrar más por el impuesto de sucesiones, ¿no? Y el hecho es que el actual gobierno ya no puede recurrir y deberá devolver a muchos contribuyentes cantidades que incluso pueden alcanzar los 75.000 euros. Por eso queremos hablar con él, que es un especialista en esta materia, realmente por qué se produce esta sentencia del Tribunal Supremo, qué actuación hizo el anterior gobierno del señor Armengol y por qué se llega a esta situación. Señor Sáenz de Baranda, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy amable por acompañarnos. Es verdad, le tengo que pedir disculpas porque estamos, la actualidad manda y tenemos esta comparecencia de la señora Armengol a las 9:30 prevista, ya va con un poco de retraso y cuando comience sí que iremos directamente al Congreso. Quería que nos explicara por qué se produce esta situación, esta sentencia del Supremo y a qué es debido. Bueno, vamos a ver. La situación se produce como consecuencia de los cambios normativos que se dan en el impuesto de sucesiones. Es decir, en el año 2006 aproximadamente hay una modificación muy importante en el impuesto de sucesiones y se pasa a tributar al tipo del 1% en Baleares, para todas las herencias, independientemente del volumen que tengan o del importe. ¿Qué ocurre? Que en el año 2015, con el nuevo gobierno, se cambia esa normativa y se dice, bueno, no van a pagar al tipo del 1%, sino que a partir de ahora serán el 1% para los primeros 700.000 y así de forma progresiva hasta el 20%. ¿Qué ocurre? Es un tema técnico, pero que es consecuencia de todos estos cambios normativos. Es decir, cuando en el periodo en el que todavía no ha cambiado la norma se produce un fallecimiento o una herencia o un pacto sucesorio en el que hay un desmembramiento del dominio, es decir, una persona, el hijo, por ejemplo, adquiere la nuda propiedad, y que es lo que suele ocurrir, y el cónyuge viudo se queda con el usufructo del bien. ¿Qué ocurre? Que cuando fallece esa persona y transmite y se consolida el usufructo en la persona del hijo, entonces la pregunta era, ¿se aplica la norma vigente en el momento en que falleció la persona y que se produjo el desmembramiento o, por el contrario, tenemos que aplicar la nueva norma? Si yo aplico la nueva norma, que es más perjudicial, voy a aplicar unos tipos mayores. Si no, voy a aplicarme los beneficios fiscales de entonces. ¿Qué ocurre? Que ahí el gobierno o los servicios de la agencia tributaria entienden que no, que se aplica la norma vigente en ese momento, cuando no tenía ningún sentido, porque en el desmembramiento del dominio, cuando se produce eso, lo que ocurre es que todo tiene causa en el fallecimiento y se tiene que aplicar la norma que hay en el momento del fallecimiento. Entonces, eso hace que entre una serie de procedimientos judiciales en los que se pone en duda el criterio del gobierno, hasta que finalmente, a través hay una sentencia del TSJ, y esa sentencia, el propio gobierno la recurre en casación ante el Tribunal Supremo, pensando que le van a dar la razón, y contrariamente se la quitan. Y dicen, oiga, no, usted tiene que aplicar la norma vigente cuando fallece la persona, no cuando fallece el usufructuario. ¿Qué ocurre? Que a muchas personas se les ha exigido una cuota importante y ahora, en aquellas que lo tienen recurrido, ganarán evidentemente porque hay una sentencia del Supremo y se les tendrá que devolver. Y eso puede ser un dinero importante. Claro, esto afectará, como usted dice, a estos ciudadanos y afectará también al gobierno. O bien tendrá que devolverlo el gobierno o bien no tendrán que pagarlo ellos si es que están recurrido, ¿no? Entiendo. Claro, el problema es que muchas veces lo que se suele hacer para evitar, claro, porque los actos administrativos, una vez que ya entran en la vía contenciosa, no se paran. El gobierno, en este caso la agencia tributaria, te exige o bien que pagues o bien que avales. Bueno, pues o tendrán que devolver el dinero o tendrán que devolver el coste de los avales, de lo que ha supuesto el tener que garantizar. ¿Qué ocurre? Que eso, ¿quién lo tiene al final que asumir? Pues lo tiene que asumir el actual gobierno, porque tendrá que entrar dentro de su partida presupuestaria la posibilidad de que lo devuelvan, porque eso ya no tiene efectos retroactivos, con lo cual ahora será cuando se vean las consecuencias. Es un problema que existe como consecuencia de los cambios de la legislación continua y de las subidas de impuestos en un momento en que había unos beneficios fiscales. De estos constantes cambios normativos, ¿no? De los que hablaba usted, que al final acaban por volver locos a todo el mundo, ¿no? Evidentemente a los ciudadanos, que al final tienen que andar asesorándose, pero incluso a las propias administraciones que muchas veces, o se aprovechan, ¿no? También de este mare magnum normativo también para aplicar un poco la norma que más les interesa, ¿no? Es que ese es el problema. Es decir, esto es una interpretación que no tenía sentido. No tenía ningún sentido, porque había incluso consultas de la Dirección General de Tributos de Madrid, había resoluciones de otras administraciones. Es que era una interpretación
forzada y que estaba abocada al fracaso. Lo que ocurre es que a veces lo que no se entiende es que una administración se empeñe en mantener un criterio cuando es evidente que no va a tener sustento en los tribunales. Y ese es el problema que hemos tenido. Nosotros hemos pedido información sobre este tema también al Gobierno a través de la Consellería de Hacienda, y nos han dado una serie de datos. Nos dicen en concreto sobre esta casuística que hay unos 45 expedientes en el Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando de medio millón de euros, este importe, y luego que hay 32 recursos por vía administrativa también ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Baleares, el TEAR, y que estaríamos hablando aproximadamente de unos 300.000 euros. En estos casos, como nos indican desde esa consellería, no es que se tenga que devolver el dinero, sino que en la mayoría de casos simplemente no se cobrará. Bueno, hablar de las dos situaciones. Es decir, en todo caso, se devolverán los costes en los que ha incurrido el ciudadano pues para avalar, para suspender, y luego se produce la paradoja de que habrá muchos ciudadanos que habrán pagado, que por los costes que suponían no recurrieron y tuvieron que afrontar esas liquidaciones, y que ahora ven que realmente no era justo lo que tuvieron que pagar. Que eso para mí, aunque parece que no entra dentro de estos números, es un tema muy delicado, es un tema grave, es un tema que el ciudadano dice, oye, yo tuve que pagar y ahora no tengo derecho a nada porque o bien no pude recurrir, o bien me suponía un coste elevado, etcétera. I que ja ha posat sa lupa damunt aquesta qüestió. Señor Sainz de Baranda, que le quiero agradecer su amabilidad realmente porque, bueno, la actualidad manda. Dos o tres cuestiones rápidas para acabar. Estábamos hablando de esta cuestión de la sentencia del Tribunal Supremo, de esa devolución que tendrán que recibir a los ciudadanos, porque el gobierno de Armengol pretendía cobrarles más, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es así de sencillo. Sobre este impuesto de sucesiones y donaciones, del que se está hablando mucho, entre otras cosas porque el actual gobierno pues lo ha bonificado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y no sé usted, que es evidentemente un experto en esta materia, si se está notando y está beneficiando realmente a los ciudadanos, si se están acogiendo a esta figura, ¿no? Porque también vemos que, por otra parte, pues está este impuesto a nivel nacional de grandes fortunas, con la que el gobierno central intenta neutralizar estos beneficios. Hablamos de esa autonomía fiscal. Quería saber un poco cuál es su opinión al respecto. Bueno, la verdad es que nos hemos convertido ahora, o hemos convertido esto en una especie de carrera fiscal dirigida a perjudicar o maltratar a aquellas políticas que deciden bajar impuestos. Es decir, para mí es básico que un impuesto de padres a hijos, es decir, mientras los bienes se mantengan en el entorno familiar, se suprima, porque no tiene sentido que determinadas personas, por el hecho de recibir bienes que estaban en el seno de la familia, que estaban dentro del patrimonio familiar, tengan que terminar malvendiéndolos para poder pagar los impuestos. Por tanto, creo que la medida es completamente adecuada. Creo que en el enfoque que se ha dado, en decir vamos a proteger ese patrimonio familiar, es lo que se tiene que hacer. No se tiene que buscar la especulación. Si usted lo que quiere es recibir unos bienes para venderlo por 5 veces el valor por el que lo ha recibido, tendrá que pagar impuestos y tendrá que pagar el IRPF, con lo cual creo que es correcto. ¿El problema cuál es? El problema es que se está penalizando desde Madrid a aquellas autonomías que han decidido hacer uso de esa autonomía fiscal, de esa corresponsabilidad fiscal que tienen y de la capacidad normativa que se les ha dado. Y eso no tiene sentido. Si yo me da capacidad normativa para que haga lo que quiera, una vez que lo haga, soy responsable. No tiene que haber un padre Estado que me diga, uy, resulta que a lo mejor no vas a llegar tú al final con los presupuestos y te voy a tener que ayudar, pues entonces ahora te castigo. No tiene sentido. Por tanto, para mí, la medida es buena, creo que el ciudadano ya se está beneficiando y además vuelven otra vez a darse muchos pactos sucesorios, que es algo que tenemos aquí en nuestra tierra y que es básico para poder organizar una herencia en vida. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos que entrar también en la tertulia. Le quiero agradecer especialmente que haya estado ahí con nosotros, con ese paréntesis que hemos hecho por esa comparecencia en directo de la señora Armengol, pero bueno, la actualidad manda. Es Jorge Sainz de Baranda, que es del bufete Font Mora Sainz de Baranda, abogado especialista en Derecho Fiscal, Tributario y Mercantil, amigo de esta casa, y que siempre es un placer contar con sus opiniones y su asesoramiento. Gracias.